28 de enero de 2008. Madison, Wisconsin. Joel Marino, de 31 años, un exitoso vendedor de marcapasos, llama a su amada abuela para desearle feliz cumpleaños. ¿Hola? Hola, abuela, ¿cómo has estado? Fue un caluroso día lunes, 28 de enero de 2008. Nunca lo voy a olvidar. Joel era muy cercano a su abuela. Hablaba con ella casi a diario. Hijo, ¿qué es ese ruido? Te llamo más tarde. Ella escuchó una voz atrás o voces a lo lejos, pero no pudo distinguir de quién se trataba. Oye, ¿qué haces en mi Él casa? dijo, abuela, te llamo más tarde. Debo encargarme de algo. Minutos después, un vecino encuentra a Joel en un callejón de acceso, tirado en un charco de sangre, casi sin respiración. Los paramédicos se apresuran en llegar a la escena y suben a Joel a la ambulancia, pero él muere camino al hospital. Poco después, su padre recibe la terrible noticia. Recibí una llamada de mi hijo menor, Dominic. Me dijo que Joel estaba muerto y que lo habían... Lo siento, disculpe. Que lo habían asesinado. El salvaje ataque es una sorpresa para los 230.000 habitantes en Madison, donde se encuentra la Universidad de Wisconsin. Es una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos, con un promedio de 9 homicidios por año. Para el detective Matthew Meisner, especialista en delincuencia juvenil, este caso se perfila como uno de los retos más difíciles de su carrera. Era un día lunes en las primeras horas de la tarde y nuestro capitán entró a la oficina de detectives y dijo que acababan de encontrar a alguien tendido sin vida en un callejón y que su muerte parecía altamente sospechosa. Después de llegar a la casa de Joel, los detectives rastrean la escena del crimen y encuentran manchas de sangre en la sala de estar junto con un cuchillo de cocina. Los investigadores creen que Joel fue apuñalado ahí y que luego cayó en el callejón cuando buscó ayuda. Nadie lo vio caer, por lo tanto no había testigos verdaderos del crimen. El motivo pudo ser un robo, aunque en la casa de Joel, al parecer, no falta nada ni nada está fuera de lugar. La policía busca huellas dactilares, pero no encuentra ninguna en el cuchillo. Los detectives creen que podría tratarse de un posible conflicto doméstico. Una de nuestras primeras sospechosas en este homicidio era la novia de Joel Marino. Y es porque una de las primeras cosas que tratamos de hacer como investigadores era determinar quién lo vio vivo por última vez. Y pudimos comprobar que la novia fue la última persona que vio con vida a Marino. El teniente de la policía de Madison, Woodman C., localiza a la novia de Joel, Jane Anderson, en un hospital cercano donde trabaja como enfermera. Ella explica que el cuchillo no es de ellos y aun cuando a los detectives les parece una extraña elección como arma homicida, lo envían al laboratorio de criminología del estado de Wisconsin para detectar el ADN del asesino. Era un cuchillo de cocina que no es de un gran tamaño, con una hoja común y corriente y de un metal que no es muy firme. Joel Marino solo estuvo en un lugar equivocado en el momento equivocado y fue víctima de un frustrado intento de robo. Mientras el detective Woodman C. habla con la familia y los amigos, su compañero interroga a los vecinos en busca de posibles testigos. De inmediato, descubre algo importante. Uno de los primeros testigos que contactamos vivía aproximadamente a unas 3 cuadras de Joel Marino. Él dijo que cuando estaba limpiando la entrada de su casa, vio a una persona corriendo hacia él. No llevaba ropa deportiva, lo que le pareció ser algo un poco extraño. Lo describió con el aspecto de un estudiante despreocupado, un hombre blanco de unos 20 años, delgado, de mediana estatura, y llevaba puesto un gorro. El testigo también menciona que el joven llevaba una mochila, otra pista que puede ser de valor. Channel 15 News, coverage you can count on. Tonight, a man murdered downtown by Lake Monona. Esa noche, el asesinato de Joel hizo noticia en Madison. Y después de la transmisión, aparece un segundo testigo. Este testigo había visto el noticiero de la televisión y cuando se dio cuenta de que uno de sus vecinos había sido asesinado, comenzó a recordar lo que había visto temprano ese día. Miró por su ventana trasera y vio lo
lo que parecía ser alguien corriendo en su patio al lado del garaje. Y este sujeto continuó su carrera por el patio y desapareció de su vista. Inmediatamente los investigadores buscan en la zona y descubren un gorro de la Universidad de Wisconsin al lado de una reja. A metros de distancia en un basurero encuentran una mochila color azul marino, aún con las etiquetas originales. ¿Podrían ambas cosas pertenecer al asesino? Esperábamos, primero, que hubiera ADN en los objetos. Segundo, que el ADN correspondiera a alguien que ya estuviese en la base de datos. Y tercero, que de haber un perfil de ADN estuviera conectado con cada objeto que llevamos a procesar en el laboratorio de criminología. Al establecer la distancia entre el gorro y la mochila con respecto al cuchillo, eso ahora nos entregaría a dos testigos que vieron al sospechoso que mató a Joel Marino. En tanto, si no hay conexión, no podríamos tener ningún testigo real del crimen. Al día siguiente, los detectives Meisner y Woodmansey envían el cuchillo, el gorro, las muestras de sangre, las huellas dactilares y la mochila al Laboratorio Estatal de Criminología de la ciudad. Jennifer Vogt, experta en ADN, es asignada al caso. Limpié el mango del cuchillo para tratar de averiguar quién pudo haberlo tenido antes. Cuando estaba limpiando el gorro, busqué células de piel que pudieron desprenderse y contener el ADN para descubrir a la persona que lo había usado. Cuando limpié la mochila, busqué aquellas zonas que pudieron haber sido tocadas, aun cuando esa mochila parecía impecablemente nueva. Así que limpié el gancho de la parte superior de la mochila, la cremallera y también las partes de la correa donde alguien, si la usó, pudo haberla tomado. Así, de esta forma. Entonces limpié esas zonas y luego extraje el ADN. Mientras los detectives Meisner y Woodmansey esperan los resultados, continúan investigando el pasado de Joel Marino en busca de pistas. Por todo lo que averiguamos, no tenía enemigos. Era muy activo en la comunidad, al parecer. Y tenía muchos amigos que eran muy cercanos a él. Pero entonces llega el informe de la autopsia. Joel sufrió 2 heridas graves, una cuchillada en el abdomen y una herida profunda que le fracturó el esternón y le atravesó el corazón. Este asesinato no parece el trabajo de un ladrón ocasional, sino que algo más personal. No se trataba de heridas hechas al tratar de defenderse. Lo que creemos es que estas fueron heridas intencionales. Para matar, o al menos intentar reducir a una persona. Pero si el asesinato fue intencional, ¿quién querría matar a Joel Marino? ¿Y por qué? Mientras los investigadores continúan trabajando, los resultados de las pruebas regresan del laboratorio. La sangre pertenece a Joel y se confirma que el cuchillo fue el arma utilizada, eso es todo. Pero el informe de ADN es mucho más alentador. Recuerdo haber dicho, vaya, los perfiles del gorro y la mochila tienen los mismos componentes que el mango del cuchillo, y recuerdo que cuando supimos con quién coincidía ese ADN, no hubo ninguna duda, ese era nuestro hombre. El ADN en el gorro, la mochila y el cuchillo coincidían, pero ¿pueden ser considerados como evidencias? Todo coincidía. Él era nuestro hombre. Tenía que entrar al CODIS. CODIS significa Sistema Combinado de Índice de ADN, una base de datos del FBI que guarda los perfiles de ADN. Cualquier persona condenada por un delito grave es automáticamente incluida en este sistema. Recuerdo que estaba muy nerviosa esperando los análisis, que demoraron unos 10 minutos. Y cuando estos llegaron, fue un fracaso. Lo que significa que el asesino de Joel Marino nunca se ha tomado una muestra de ADN relacionada con otro delito. Y el ADN, sin que coincida con alguien, no significa nada. Existe un entusiasmo inicial y luego retrocedes, porque aún no sabes quién es. 7 de febrero de 2008. Ya han pasado 10 días desde la muerte a puñaladas del vendedor de marcapasos Joel Marino en Madison, Wisconsin. Los testigos identifican a un posible sospechoso y la policía encuentra que el ADN coincide en algunas pruebas claves, pero no hay coincidencia con ningún perfil en la base de datos del FBI. A los investigadores los anima la información obtenida. El laboratorio de criminología nos informó que el perfil de ADN en el cuchillo, en la mochila y en el gorro era de la misma persona. El hombre se deshizo de todo después de la muerte de Joel Marino. Ahora sabemos que los dos testigos habían visto al asesino.
Pero los detectives se preguntan si existe una conexión entre Joel y su asesino. La brutalidad de la herida que perforó su esternón y su corazón sugiere que sí. Y el padre de Joel piensa que él sabe quién está detrás de este ataque sin sentido. Removí cielo y tierra, por lo menos esa era mi filosofía. Le di a la policía una gran cantidad de sugerencias en cuanto a las zonas donde buscar. Y había mucho dinero en juego. A veces hay que seguir al dinero. Una inversión de dinero lleva directo a la propiedad de Joel Marino. Un año antes de su asesinato, Joel enfrentó a la ciudad de Madison en una intensa batalla legal y pública. Las fuertes lluvias a menudo inundan el barrio de Tony, donde vivía Joel. The concern is the trash, the stormwater, the debris, the sediment, the pollutants that an additional outfall will add. ¿Era la solución de la ciudad construir un colector de aguas hacia el lago? Una tubería que pasaría justo por la propiedad de Joel. Llegamos a pensar en que tal vez alguien vinculado con la empresa constructora o alguien vinculado a la ciudad de Madison no aceptó la oposición al proyecto del desagüe y se tomó la decisión de A, matar a Joel Marino ellos mismos, o B, contratar a una persona para asesinarlo. ¿Un asesino al sueldo usando un cuchillo de cocina? No tiene sentido, pero nada en este caso tiene mucho sentido para la policía. Mientras los investigadores buscan todas las pistas e interrogan a posibles sospechosos, el detective Woodmansey se pregunta por la mochila nueva que encontraron en el basurero cerca de la escena del crimen. Resulta que en Madison hay solo una tienda que vende este tipo de mochila. Woodmansey decide ir a la tienda. Tal vez alguien recuerda haber visto al joven a quien la policía cree culpable del crimen. El empleado tenía un recuerdo muy claro de la persona que compró la mochila. Él llevaba puesto uno de esos gorros que los atletas usan a menudo. Comienza la búsqueda. Un retratista crea la imagen del hombre que el empleado y los dos testigos vieron cerca de la escena del crimen. Decidimos dar a conocer el retrato hablado, sabiendo muy bien que tal vez obtendríamos un montón de pistas que no nos llevarían a ninguna parte. Madison police released a sketch of the suspect this week. Tips have come in, but Marino's murderer is still at large. Seguimos a quienes los ciudadanos creían que coincidían con la descripción del retrato. La creciente lista de posibles sospechosos cambia diariamente. En un mes de investigación, la policía descarta cualquier conexión entre la demanda judicial presentada por Joel y su asesinato. Nos enteramos a través de los registros de la empresa que ellos ya habían pagado cerca del 80% de lo que establecía el contrato y que ellos en realidad tendrían que invertir más dinero al desviar el colector de aguas. Pasan semanas y a pesar del esfuerzo, la policía tiene las manos vacías. La comunidad exige respuestas mientras los investigadores buscan desesperadamente pistas. Otro detective ha estado buscando en los informes de personas con trastornos mentales que han sido arrestadas por la ley. Teníamos a un oficial que elaboraba un boletín mensual que detallaba cómo esa persona tuvo contacto con el departamento de policía de Madison, si había problemas mentales y cualquier tipo de información con respecto al caso. Meissner tiene una idea. Tal vez el asesino de Joel está en uno de los boletines, alguien con quien aún no se han encontrado en el transcurso de la investigación. Vale la pena intentarlo, nada más ha resultado hasta ahora. Fue alrededor de finales de mayo, principios de junio, que me contacté con el oficial y le dije, ¿me podría enviar un correo electrónico con todos los boletines? Ese oficial lo hizo y desde ahí comencé a trabajar en septiembre de 2007 y continué hasta marzo de 2008. Meissner revisa cuidadosamente los documentos cuando de repente un incidente llama su atención. Sucedió solo 6 semanas después del asesinato de Joel. En el boletín de salud mental de marzo de 2008 había un informe acerca de un hombre que tenía 20 años y que tuvo un incidente con su compañero de habitación donde él lo atacó. ¡No me toques! Mayo del 2008, Madison, Wisconsin. La brutal muerte a puñaladas del vendedor de 31 años, Joel Marino, tiene alarmada a la ciudad y desconcertada a la policía. Hay muestras de ADN de quien creen que es el asesino, pero a nadie que coincida con ellas. Recuerdo que me sentí frustrado porque yo creía que si esa persona no era el típico delincuente habitual y cometió ese acto violento, posiblemente no sería capaz de llevar el mismo estilo de vida que llevaba antes de que eso ocurriera
y alguien lo reconocería. Mientras tanto, el detective Matthew Meisner pareciera tener algo. Un informe de un incidente que involucra a Adam Peterson de 20 años. En marzo de 2008, Eric, el hermano gemelo de Adam, había llamado a la policía preocupado por el errático comportamiento de Adam. ¡Te dije que no me toques! Él tuvo un incidente con su compañero de habitación, donde él lo atacó violentamente y sin ningún sentido. Así que llamaron al departamento de policía de Madison. El hermano dijo que al parecer su hermano estaba consumiendo drogas y que este comenzó a aislarse y a actuar de una forma violenta. El informe indica que el oficial llamó a los padres de Adam y los convenció de que su hijo necesitaba ayuda. Una semana después, ellos lo fueron a buscar a Madison y lo llevaron a su casa en la pequeña ciudad de Stillwater, Minnesota. Y hay algo más. Adam se parece al joven del retrato de la policía. Su nombre fue agregado a la lista debido a ese contacto porque coincidía con la descripción y porque fue dentro del periodo de tiempo de todo esto. De hecho, Adam Peterson llega rápidamente al comienzo de la lista y los detectives deciden visitarlo. Hablamos con su hermano, quien dijo que él había regresado a Minnesota y que no había vuelto a Madison. Y le dije quién era yo, porque queríamos hablar con Adam. Le di mi tarjeta con mi número de teléfono y le pedí que Adam me llamara. Gracias. Más tarde, Adam Peterson llamó y le dije, te estoy llamando porque tu nombre está incluido en una lista. Le pregunté si estaba de acuerdo en darnos una muestra de ADN y él accedió a hacerlo. El detective Meisner se pone en contacto con la policía de Stillwater, Minnesota, y se encarga de que un investigador tome una muestra de ADN de Peterson esa misma tarde, pero el plan pronto se desmorona. Recibí una llamada al día siguiente del detective diciendo que Adam Peterson lo había llamado para decirle que ya no cooperaría en este caso. Ahora los investigadores analizan detenidamente a Adam Peterson. Los amigos dicen que se retiró de la Universidad de Wisconsin durante el primer semestre de su primer año y comenzó a experimentar con drogas duras. Si Peterson no quiere dar su ADN voluntariamente, los detectives necesitarán una orden de registro para obligarlo a cumplir. Coincidir con la descripción física era información suficiente para que un juez dictaminara que había una causa probable para creer que él tal vez era el responsable de esto y nos otorgó una orden de registro de su ADN. Se emite una orden y el 26 de junio de 2008, 5 meses después del asesinato de Joel Marino, los detectives Meisner y Woodmansee hacen el viaje de 4 horas a Stillwater, Minnesota, para interrogar a Adam Peterson. Afuera, Woodmansee habla con la angustiada madre de Adam mientras Meisner entra a la casa para interrogar al sospechoso. Él se sentó frente a la mesa de la cocina. Yo lo hice en otra silla de la mesa. Parecía muy relajado. Y le dije, Adam, estoy sentado frente a ti y no me pareces ser un monstruo. No actúas como un monstruo. Si tuviste algo que ver con esto, esta es tu oportunidad para decirnos por qué. El comportamiento de Adam cambia repentinamente y después deja caer una bomba. Adam dijo, yo lo hice y no tengo razones. Lo que nos tomó completamente por sorpresa. Alguien me miró y me dijo, confesó. Y yo al principio no creía que fuera verdad que ese hombre era el responsable de la muerte de Joel Marino. Adam Peterson es detenido de inmediato y se le toma una muestra de ADN. Luego lo llevan a la estación de policía de Stillwater, donde repentinamente se calla y exige un abogado. Mientras el detective Meisner se encarga de Peterson, el detective Woodmansee se apresura en llevar la muestra de ADN a Madison, Wisconsin. Recibí una llamada, creo que fue cerca de las 9 de la mañana, diciendo que ellos tenían un patrón de Adam Peterson y que lo llevaban al laboratorio. Querían hacerle la prueba lo antes posible. Para obtener resultados lo antes posible, Jennifer hace su análisis de ADN al estilo antiguo, a mano. En realidad es más rápido que utilizar el sistema automatizado de Madison. El tiempo es sin duda de gran importancia, porque hay quienes han confesado crímenes que no han cometido, por diversas razones. Por eso queríamos asegurarnos de tener a la persona correcta. Sorprendentemente, Jennifer completa la prueba de ADN en cuestión de horas, un proceso que a menudo toma semanas o incluso meses. Yo recibí el estudio a la 1 de la tarde del día 26 de junio. A las 7 en punto de la tarde,
Obtuve mi información y pude ver el perfil de Adam Peterson. Una vez que se ha identificado el perfil de Peterson, Jennifer usa una máquina llamada electroferograma para comparar su muestra de ADN con las muestras encontradas en las evidencias de la escena del crimen, el cuchillo, la mochila y el gorro. Fue entonces que me di cuenta de que el perfil de Adam Peterson coincidía en efecto con las evidencias. Madison police say DNA evidence collected from a backpack show 20-year-old Adam Peterson is Joel Marino's killer. A trial is set for next month. El caso nunca va a juicio. A principios de diciembre de 2008, declaran culpable a Adam Peterson de asesinato en primer grado. Antes de su condena lo vigilan por intento de suicidio. Pero de alguna forma se las arregla para evadir la detección. Cuelga una sábana desde la baranda de la cama y se ahorca. Creo que se quitó la vida para ahorrarle a su familia y a sí mismo la agonía por la que tendrían que pasar todos esos años. Adam Peterson muere sin confesar por qué mató a Joel Marino. Los detectives solo pueden especular sobre lo que pasó esa cálida mañana a finales de enero de 2008. Lo que creo que pasó fue que Adam Peterson entró al vecindario de la Costa Sur con la intención de robarle a alguien. Y además de eso, los investigadores coinciden en que Peterson tuvo la intención de matar. Oye, ¿qué haces aquí? Es el síndrome clásico de un adicto que necesitaba conseguir más recursos y que no puede parar hasta obtener esos recursos. Por desgracia, eso dio como resultado que Adam Peterson le quitara la vida a Joel Marino. Me gustaría que Joel fuese recordado como alguien que le sonreía a todo el mundo, y pienso que él nos enseñó a todos que no importa cuál sea la situación, hay formas de solucionarlo. Irónicamente, la única cosa que no pudo resolver fue su asesinato, no se le dio la oportunidad. La medicina forense fue sumamente importante en este caso. Sin ella, probablemente hubiéramos obtenido solo una confesión. Tal vez lo más sorprendente de este caso en cuanto a la medicina forense es la capacidad de desarrollar un perfil de ADN basado en un pequeño número de evidencias de seguimiento. Carbondale, Illinois, 8 de febrero de 2008. Para el teniente de policía Paul E. Coles, es un día que pensó nunca llegaría. El capítulo final de un misterio que lo ha perseguido por más de 30 años. 4 asesinatos despiadados, 2 que quedan sin resolver y una pregunta. ¿Cómo podrá terminar todo esto? El teniente Coles espera que no sea demasiado tarde para resolver 4 asesinatos que ocurrieron cerca del campus de la Universidad de Southern Illinois en Carbondale, una pequeña ciudad cerca de la frontera de Kentucky. Las víctimas, Teresa Clark, Kathleen McCherry, Susan Chumaki y Joan Weatherall, eran estudiantes de la Universidad de Carbondale, muy inteligentes, talentosas y con la vida por delante. ...27 de enero de 1975... comienza la pesadilla infernal. A Teresa Clark, de 22 años, la encuentran desnuda en la bañera de su apartamento. La habían violado y apuñalado hasta la muerte. No hay testigos, no hay evidencias y no hay sospechosos. La habían apuñalado varias veces y la habían sumergido en una bañera llena de agua. Y había muchos signos de una pelea. 18 meses después, en julio de 1976, otra estudiante regresa a su apartamento en Carbondale después de pasar el fin de semana en su casa y realiza un descubrimiento macabro. Su compañera de habitación, Kathleen McCherry, de 24 años, está muerta. El patrón era el mismo. Estaba en su casa, la bañera estaba con agua. Ella no estaba adentro, pero estaba llena y era muy similar. Jóvenes, estudiantes, los patrones de puñaladas casi idénticos y enfrentamiento violento. Las muestras de sangre y las huellas dactilares se recogen en la escena. El forense toma los raspados de las uñas usando varitas de madera delgadas. Estas son cuidadosamente selladas en pequeños tubos de vidrio. También recolectan muestras del fluido que encuentran en su cavidad vaginal. El semen recogido indica que, tal como Teresa Clark, Kathleen fue violada antes de ser asesinada.
Larry Hill, detective de Carbondale, recuerda nítidamente el impacto de los dos asesinatos, tan parecidos, tan cercanos. La ciudad sí estaba muy molesta. Muchas preguntas de los periodistas. No podíamos decirles mucho porque no teníamos mucho. El miedo aumenta aún más cuando los resultados de las pruebas regresan del laboratorio. Las pruebas obtenidas de la escena del crimen revelan que no hay fibras o cabellos debajo de las uñas de Kathleen McCherry y toda la sangre pertenece a ella. Para John Clemons, en ese entonces un próspero fiscal del condado de Jackson, es un revés considerable. Habíamos perdido en poco más de un año a 2 estudiantes universitarias del sur de Illinois, y es una grave preocupación para los estudiantes que asisten a la universidad. Pese a la falta de pruebas físicas en la escena del crimen, la policía investiga a un sospechoso tras interrogar a los compañeros de habitación de cada víctima. Un obrero local muy unido a su padre y con una larga hoja de antecedentes penales, John Paul Phillips, de 28 años. Phillips había acosado verbalmente a ambas jóvenes días antes de que las encontraran, y hay más. Cuando mataron a Teresa, Phillips vivía al otro lado del pasillo, y cuando mataron a Kathleen, vivía a pocas cuadras de distancia. Así que ahí estaba, de nuevo en el mismo barrio. 2 víctimas inocentes, un modus operandi, pero aún no hay pruebas sólidas que vinculen a alguien con ambos crímenes. Mientras los detectives están convencidos de que John Phillips tiene algo que esconder, no tienen el poder para seguir una corazonada. No hay pruebas para una orden, no hay pruebas para un arresto. No hay forma de obligarlo a hablarnos. Sin ninguna prueba física era muy difícil. Un año después del brutal asesinato de Kathleen McCherry, Phillips se involucra en un descarado ataque. ¿Qué pasa aquí, chicos? Un joven y una jovencita estaban acampando, eran novios. Secuestró a la chica a punta de pistola. Ató a su novio a un árbol y lo golpeó con la pistola. A ella la violó y la obligó a consumir drogas. Tal vez los habría matado, pero tuvieron suerte, porque había una pareja pescando y ella logró liberarse y corrió hacia ellos. Entonces él huyó. Ella sabía quién era. Fueron juntos a la escuela. Fue acusado de secuestro, privación ilegal de libertad y otros delitos, y fue encarcelado. Encarcelado por el brutal asalto, los detectives creen más que nunca que Phillips también es culpable de 2 asesinatos. Cuando John Paul Phillips fue a prisión en agosto de 1977, los investigadores se dieron cuenta de que entonces ya no hubo más asesinatos. En abril de 1981, Phillips queda en libertad condicional y vuelve a Carbondale. Y a los 7 meses de su llegada, otras 2 estudiantes de la Universidad Mixta de Southern Illinois son encontradas muertas. Susan Shumaki, de 20 años, y Joanne Weatherall, de 23, ambas fueron violadas y apuñaladas hasta la muerte. Una vez más, un miedo escalofriante atrapa a la unida comunidad. Y una vez más, Phillips está en el ojo de la policía. Los asesinatos comenzaron a acumularse y no fueron resueltos. El departamento de policía lo hacía lo mejor posible. Los investigadores siguen a Phillips muy de cerca, pero no pueden estar tras él todo el tiempo. Y el 8 de enero de 1982 vuelve a sus antiguas andanzas. Una jovencita caminaba por una calle en Carterville, Illinois, una comunidad vecina. Un hombre detuvo su camión, se bajó y le pidió una dirección. Ella le entregó esa información. Luego él la agarró y a punta de cuchillo la arrastró hacia su camión. Ella logró darle un rodillazo y escapar. Afortunadamente había un departamento de policía cerca. Ella corrió hacia el policía de guardia gritando: ese tipo trató de atraparme, y el oficial lo persiguió, destrozó su camión. Y lo atraparon. Él tenía un cuchillo, guantes, una pala, una cuerda, un montón de cosas como para hacer algo malo. Una vez más, llevan a juicio a Phillips y esta vez el juez es implacable. Le dieron entre 40 y 60 años por ese crimen. Tal vez Phillips esté encerrado durante años, pero la policía cree que es el autor de muchos otros crímenes atroces, como el asesinato de 4 jóvenes inocentes. Pero a menos que los detectives puedan llegar con sólidas evidencias que impliquen a Phillips, estos nunca serán resueltos. La pequeña fuerza policial de Carbondale tiene a otros delincuentes y otros delitos que investigar. Hay que entender que pese a la gravedad de esos casos y lo mucho que trabajaron los investigadores en esos crímenes en particular, también hubo otros casos. Y los investigadores tuvieron que comprender que John Paul Phillips estaba preso y que había que trabajar en los nuevos casos.
Enero de 1982. John Paul Phillips, de 28 años, está cumpliendo una larga pena de cárcel por agredir a una joven en el pequeño pueblo de Carterville, Illinois. Pero los investigadores piensan que es culpable de mucho más, de los asesinatos de 4 jóvenes en la vecina Carbondale. Sin evidencia física que lo vinculara, no era mucho lo que podían hacer. 3 años pasan y los investigadores aún no tienen pruebas suficientes para llevar a Phillips a juicio por asesinato. Finalmente, en diciembre de 1985, algo cambia gracias al compañero de celda de Phillips, Thomas Maccabee. Bueno, Maccabee se contactó con los oficiales de la prisión de Menard y les hizo saber que tenía información significativa sobre los homicidios. Maccabee dice que John Phillips no mencionó el nombre de Susan Shumaki y la evidencia que sugiere que alguien más pudo haberla matado más tarde no prosperó. Pero, ¿pudo confesar Phillips sin darse cuenta los otros 3 asesinatos? De acuerdo con su compañero de celda, es exactamente lo que hizo. Y eso no es todo. Phillips le dice que mientras estuvo en la residencia de McCherry, él asesinó a Kathleen McCherry. La abusó sexualmente. Dijo que tenía sed y se fue a la cocina. Abrió el refrigerador y encontró varias botellas de Baby Millers y eran cervezas Miller. Él sacó varias botellas y las bebió. Luego, muy cuidadosamente, en forma muy meticulosa, limpió las huellas dactilares que podría haber dejado. ¿Será esta confesión en la cárcel una prueba para llegar a una condena por asesinato? El fiscal del distrito se dirige de inmediato a la policía de Carbondale para comprobarlo. Finalmente llegamos al fondo de un basurero. Y ahí, bien marcadas, bien selladas, en una bolsa de pruebas, había varias botellas vacías de cerveza Baby Millers. Estaba muy emocionado porque lo que ahora teníamos es significativo en el seguimiento de casos criminales, ya que teníamos algunas pruebas de corroboración. Así que fue un día increíble. Sin embargo, aún no es suficiente para ir a juicio. Los investigadores siguen buscando y el esfuerzo vale la pena. 3 largos cabellos rubios encontrados en uno de los vehículos de Phillips se envían al laboratorio de criminalística para su análisis. Las pruebas de cabello que se recuperaron pertenecen a Joanne Weatherall. Joanne Weatherall, víctima número 4. Los fiscales deciden procesar a John Paul Phillips por el asesinato de Joanne. Entonces, nos esforzamos mucho para condenarlo y logramos que lo sentenciaran por el asesinato de Kathleen McCherry, el asesinato de Teresa Clark y pedimos la pena capital. El juicio dura 3 semanas y el 22 de septiembre de 1986 encuentran culpable a John Paul Phillips de asesinar a Joanne Weatherall, de 23 años. El juez consideró que merecía la pena de muerte y comentó que estaba convencido de que el señor Phillips no había asesinado solo a Joanne Weatherall, sino que también era responsable de estos otros 2 crímenes sin resolver: el asesinato de Kathleen McCherry y el asesinato de Teresa Clark. Envían a Phillips al corredor de la muerte y comienza el largo proceso de apelación. Pero entonces, un giro terrible. 7 años después, en noviembre de 1993, él muere de un ataque al corazón. Los detalles de los otros 2 presuntos asesinatos se van con él a la tumba. Estás tratando con un asesino en serie. Aunque tengas algunas piezas importantes del rompecabezas, no las tienes todas. En los próximos 8 años, los archivos de Teresa Clark, de 22 años, y Kathleen McCherry, de 24 años, quedan congelados. Luego, en 2001, el jefe de investigación Paulie Coles, ahora un especialista en escenas de crimen de la policía de Carbondale, decide reabrir ambos casos, aprovechando los avances de la ciencia forense para impartir una justicia tan deseada y merecida. Pero primero necesita una muestra del ADN de John Paul Phillips. Lo único que quedaba por hacer era exhumar su cuerpo en el cementerio para obtener el fémur y así conseguir su ADN. Si los investigadores ahora también encuentran el ADN de Phillips en las pruebas forenses tomadas en ambas víctimas, pueden coincidir y probar que es el asesino. En el caso de Teresa Clark, simplemente no hay nada para trabajar. En cuanto a Kathleen McCherry, el teniente Coles tiene 2 opciones:
el fluido de las muestras vaginales y el raspado de las uñas de Kathleen. Las posibilidades de obtener ADN del raspado de las uñas son casi nulas, por lo que Echols decide analizar las muestras. El único problema era que, en esa época, utilizaban un tinte especial en las muestras para identificar el semen y eso había destruido el ADN, así que no pudimos obtener el ADN en el caso de McSherry. 6 años más han transcurrido. El teniente Echols está trabajando en otro caso de homicidio cuando se entera de un importante avance de la tecnología de análisis de muestras de ADN desarrollada específicamente para casos sin resolver. Inmediatamente se contacta con William Frank, coordinador de investigación y desarrollo de la Policía Estatal de Illinois. Antes del análisis de ADN, las muestras del raspado de uñas para el material biológico eran menos relevantes. A veces las víctimas obtienen fibras de ropa u otro material de su agresor que podría asociarse con sus ropas. Por eso, para el material biológico no han sido tan relevantes, pero a veces para los análisis de fibra, el raspado de uñas puede ser útil. Si tiene éxito, este podría ser un importante avance forense. Hasta ahora, las pruebas de ADN dependen de un procedimiento llamado análisis STR, un procedimiento que no siempre resulta. Como las muestras envejecen o son expuestas a condiciones ambientales, la longitud del ADN disponible para el análisis se hace más y más corta, porque las piezas de ADN se rompen en fragmentos más y más pequeños, por lo que en algún momento las piezas de ADN se rompen hasta el punto donde el análisis STR ya no es posible porque la longitud es muy corta. Frank tiene una idea. Tal vez el raspado de las uñas de Kathleen McSherry, a pesar de no tener ADN perceptible. Hace unos años tenía una minúscula cantidad de ADN que es posible analizar con el nuevo sistema Mini STR. Frank decide probar el laborioso proceso. De inmediato, algo llama la atención de Frank. El raspado muestra los ADN de 2 personas diferentes. Y debido a la presencia del cromosoma XY, Frank sabe que uno de ellos es masculino. ¿Coincidirá la muestra con John Paul Phillips? Frank pone a prueba el sistema Mini STR. Dado que el caso fue hace más de 30 años, el análisis STR normal no sería la mejor opción y nos cambiamos al análisis Mini STR para ver los fragmentos más cortos. 8 de febrero de 2008. El ansioso teniente Echols recibe la noticia que ha estado esperando desde hace 32 largos años. Después de largo tiempo tuve una conversación con William Frank y él me notificó que había identificado el perfil de ADN de John Paul Phillips debajo de las uñas de Kathleen McSherry. Esto fue algo muy emocionante porque 32 años después, finalmente con las pruebas definitivas, podemos decir que John Paul Phillips fue la persona que mató a Kathleen McSherry. Hubo justicia para ella. Los investigadores tienen ahora pruebas irrefutables de que John Paul Phillips mató a Kathleen McSherry. En cuanto a Teresa Clark, la policía atribuye su muerte a Phillips, basados también en su confesión desde la cárcel en 1984 y en las sorprendentes similitudes entre los 2 crímenes. Ambos casos, finalmente, se cierran. Es tan importante darles una respuesta a las familias en estos casos. Y con la alta tecnología de la nueva ciencia forense que está disponible para los investigadores, como ocurrió en este caso. Y no solo estuvo en un lugar equivocado en el momento equivocado y fue víctima de un frustrado intento de robo. Mientras el detective Woodmansee habla con la familia y los amigos, su compañero interroga a los vecinos en busca de posibles testigos. De inmediato, descubre algo importante. Uno de los primeros testigos que contactamos vivía aproximadamente a unas 3 cuadras de Joel Marino. Él dijo que cuando estaba limpiando la entrada de su casa, vio a una persona corriendo hacia él. No llevaba ropa deportiva, lo que le pareció ser algo un poco extraño. Lo describió con el aspecto de un estudiante despreocupado, un hombre blanco de unos 20 años, delgado, de mediana estatura, y llevaba puesto un gorro. El testigo también menciona que el joven llevaba una mochila, otra pista que puede ser de valor. Channel 15 News, coverage you can count on. Tonight, a man murdered downtown by Lake Monona. Esa noche, el asesinato de Joel hizo noticia en Madison. Y después de la transmisión, aparece un segundo testigo. Este testigo había visto el noticiero de la televisión y cuando se dio cuenta
de que uno de sus vecinos había sido asesinado, comenzó a recordar lo que había visto temprano ese día. Miró por su ventana trasera y vio lo que parecía ser alguien corriendo en su patio al lado del garaje. Y este sujeto continuó su carrera por el patio y desapareció de su vista. Inmediatamente los investigadores buscan en la zona y descubren un gorro de la Universidad de Wisconsin al lado de una reja. A metros de distancia en un basurero encuentran una mochila color azul marino, aún con las etiquetas originales. ¿Podrían ambas cosas pertenecer al asesino? Esperábamos, primero, que hubiera ADN en los objetos. Segundo, que el ADN correspondiera a alguien que ya estuviese en la base de datos. Y tercero, que de haber un perfil de ADN estuviera conectado con cada objeto que llevamos a procesar en el laboratorio de criminología. Al establecer la distancia entre el gorro y la mochila con respecto al cuchillo, eso ahora nos entregaría a dos testigos que vieron al sospechoso que mató a Joel Marino. En tanto, si no hay conexión, no podríamos tener ningún testigo real del crimen. Al día siguiente, los detectives Meisner y Woodmansey envían el cuchillo, el gorro, las muestras de sangre, las huellas dactilares y la mochila al Laboratorio Estatal de Criminología de la ciudad. Jennifer Vogt, experta en ADN, es asignada al caso. Limpié el mango del cuchillo para tratar de averiguar quién pudo haberlo tenido antes. Cuando estaba limpiando el gorro, busqué células de piel que pudieron desprenderse y contener el ADN para descubrir a la persona que lo había usado. Cuando limpié la mochila, busqué aquellas zonas que pudieron haber sido tocadas, aun cuando esa mochila parecía impecablemente nueva. Así que limpié el gancho de la parte superior de la mochila, la cremallera y también las partes de la correa donde alguien, si la usó, pudo haberla tomado. Así, de esta forma. Entonces limpié esas zonas y luego extraje el ADN. Mientras los detectives Meisner y Woodmansey esperan los resultados, continúan investigando el pasado de Joel Marino en busca de pistas. Por todo lo que averiguamos, no tenía enemigos. Era muy activo en la comunidad, al parecer, y tenía muchos amigos que eran muy cercanos a él. Pero entonces llega el informe de la autopsia. Joel sufrió 2 heridas graves, una cuchillada en el abdomen y una herida profunda que le fracturó el esternón y le atravesó el corazón. Este asesinato no parece el trabajo de un ladrón ocasional, sino que algo más personal. No se trataba de heridas hechas al tratar de defenderse. Lo que creemos es que estas fueron heridas intencionales. Para matar, o al menos intentar reducir a una persona. Pero si el asesinato fue intencional, ¿quién querría matar a Joel Marino? ¿Y por qué? Mientras los investigadores continúan trabajando, los resultados de las pruebas regresan del laboratorio. La sangre pertenece a Joel y se confirma que el cuchillo fue el arma utilizada, eso es todo. Pero el informe de ADN es mucho más alentador. Recuerdo haber dicho, vaya, los perfiles del gorro y la mochila tienen los mismos componentes que el mango del cuchillo, y recuerdo que cuando supimos con quién coincidía ese ADN, no hubo ninguna duda, ese era nuestro hombre. El ADN en el gorro, la mochila y el cuchillo coincidían, pero ¿pueden ser considerados como evidencias? Todo coincidía. Él era nuestro hombre. Tenía que entrar al CODIS. CODIS significa Sistema Combinado de Índice de ADN, una base de datos del FBI que guarda los perfiles de ADN. Cualquier persona condenada por un delito grave es automáticamente incluida en este sistema. Recuerdo que estaba muy nerviosa esperando los análisis, que demoraron unos 10 minutos. Y cuando estos llegaron, fue un fracaso. Lo que significa que el asesino de Joel Marino nunca se ha tomado una muestra de ADN relacionada con otro delito. Y el ADN, sin que coincida con alguien, no significa nada. Existe un entusiasmo inicial y luego retrocedes porque aún no sabes quién es. 7 de febrero de 2008. Ya han pasado 10 días desde la muerte a puñaladas del vendedor de marcapasos Joel Marino en Madison, Wisconsin. Los testigos identifican a un posible sospechoso y la policía encuentra que el ADN coincide en algunas pruebas claves, pero no hay coincidencia con ningún perfil en la base de datos del FBI. A los investigadores los anima la información obtenida. El laboratorio de criminología nos informó que el perfil de ADN en el cuchillo, en la mochila y en el gorro
era de la misma persona. El hombre se deshizo de todo después de la muerte de Joel Marino. Ahora sabemos que los dos testigos habían visto al asesino. Pero los detectives se preguntan si existe una conexión entre Joel y su asesino. La brutalidad de la herida que perforó su esternón y su corazón sugiere que sí. Y el padre de Joel piensa que él sabe quién está detrás de este ataque sin sentido. Removí cielo y tierra, por lo menos esa era mi filosofía. Le di a la policía una gran cantidad de sugerencias en cuanto a las zonas donde buscar. Y había mucho dinero en juego. A veces hay que seguir al dinero. Una inversión de dinero lleva directo a la propiedad de Joel Marino. Un año antes de su asesinato, Joel enfrentó a la ciudad de Madison en una intensa batalla legal y pública. 28 de enero de 2008. Madison, Wisconsin. Joel Marino, de 31 años, un exitoso vendedor de marcapasos, llama a su amada abuela para desearle feliz cumpleaños. ¿Hola? Hola, abuela, ¿cómo has estado? Fue un caluroso día lunes, 28 de enero de 2008. Nunca lo voy a olvidar. Joel era muy cercano a su abuela. Hablaba con ella casi a diario. Hijo, ¿qué es ese ruido? Te llamo más tarde. Ella escuchó una voz atrás o voces a lo lejos, pero no pudo distinguir de quién se trataba. Oye, ¿qué haces en mi casa? Él dijo, abuela, te llamo más tarde. Debo encargarme de algo. Minutos después, un vecino encuentra a Joel en un callejón de acceso, tirado en un charco de sangre, casi sin respiración. Los paramédicos se apresuran en llegar a la escena y suben a Joel a la ambulancia, pero él muere camino al hospital. Poco después, su padre recibe la terrible noticia. Recibí una llamada de mi hijo menor, Dominic. Me dijo que Joel estaba muerto y que lo habían... Lo siento, disculpe. Que lo habían asesinado. El salvaje ataque es una sorpresa para los 230.000 habitantes en Madison, donde se encuentra la Universidad de Wisconsin. Es una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos, con un promedio de 9 homicidios por año. Para el detective Matthew Meisner, especialista en delincuencia juvenil, este caso se perfila como uno de los retos más difíciles de su carrera. Era un día lunes en las primeras horas de la tarde y nuestro capitán entró a la oficina de detectives y dijo que acababan de encontrar a alguien tendido sin vida en un callejón y que su muerte parecía altamente sospechosa. Después de llegar a la casa de Joel, los detectives rastrean la escena del crimen y encuentran manchas de sangre en la sala de estar junto con un cuchillo de cocina. Los investigadores creen que Joel fue apuñalado ahí y que luego cayó en el callejón cuando buscó ayuda. Nadie lo vio caer, por lo tanto no había testigos verdaderos del crimen. El motivo pudo ser un robo, aunque en la casa de Joel, al parecer, no falta nada ni nada está fuera de lugar. La policía busca huellas dactilares, pero no encuentra ninguna en el cuchillo. Los detectives creen que podría tratarse de un posible conflicto doméstico. Una de nuestras primeras sospechosas en este homicidio era la novia de Joel Marino. Y es porque una de las primeras cosas que tratamos de hacer como investigadores era determinar quién lo vio vivo por última vez. Y pudimos comprobar que la novia fue la última persona que vio con vida a Marino. El teniente de la policía de Madison, Woodman C., localiza a la novia de Joel, Jane Anderson, en un hospital cercano donde trabaja como enfermera. Ella explica que el cuchillo no es de ellos y aun cuando a los detectives les parece una extraña elección como arma homicida, lo envían al laboratorio de criminología del estado de Wisconsin para detectar el ADN del asesino. Era un cuchillo de cocina que no es de un gran tamaño, con una hoja común y corriente y de un metal que no es muy firme. Las fuertes lluvias a menudo inundan el barrio de Tony, donde vivía Joel. The concern is the trash, the storm water, the debris, the sediment, the pollutants that an additional outfall will add. ¿Era la solución de la ciudad construir un colector de aguas hacia el lago? Una tubería que pasaría justo por la propiedad de Joel. Llegamos a pensar en que tal vez alguien vinculado con la empresa constructora o alguien vinculado a la ciudad de Madison no aceptó la oposición al proyecto del desagüe y se tomó la decisión de
matar a Joel Marino ellos mismos, o B, contratar a una persona para asesinarlo. ¿Un asesino al sueldo usando un cuchillo de cocina? No tiene sentido, pero nada en este caso tiene mucho sentido para la policía. Mientras los investigadores buscan todas las pistas e interrogan a posibles sospechosos, el detective Woodmansey se pregunta por la mochila nueva que encontraron en el basurero cerca de la escena del crimen. Resulta que en Madison hay solo una tienda que vende este tipo de mochila. Woodmansey decide ir a la tienda. Tal vez alguien recuerda haber visto al joven a quien la policía cree culpable del crimen. El empleado tenía un recuerdo muy claro de la persona que compró la mochila. Él llevaba puesto uno de esos gorros que los atletas usan a menudo. Comienza la búsqueda. Un retratista crea la imagen del hombre que el empleado y los dos testigos vieron cerca de la escena del crimen. Decidimos dar a conocer el retrato hablado, sabiendo muy bien que tal vez obtendríamos un montón de pistas que no nos llevarían a ninguna parte. Madison police released a sketch of the suspect this week. Tips have come in, but Marino's murderer is still at large. Seguimos a quienes los ciudadanos creían que coincidían con la descripción del retrato. La creciente lista de posibles sospechosos cambia diariamente. En un mes de investigación, la policía descarta cualquier conexión entre la demanda judicial presentada por Joel y su asesinato. Nos enteramos a través de los registros de la empresa que ellos ya habían pagado cerca del 80% de lo que establecía el contrato y que ellos en realidad tendrían que invertir más dinero al desviar el colector de aguas. Pasan semanas y a pesar del esfuerzo, la policía tiene las manos vacías. La comunidad exige respuestas mientras los investigadores buscan desesperadamente pistas. Otro detective ha estado buscando en los informes de personas con trastornos mentales que han sido arrestadas por la ley. Teníamos a un oficial que elaboraba un boletín mensual que detallaba cómo esa persona tuvo contacto con el departamento de policía de Madison, si había problemas mentales y cualquier tipo de información con respecto al caso. Meisner tiene una idea. Tal vez el asesino de Joel está en uno de los boletines, alguien con quien aún no se han encontrado en el transcurso de la investigación. Vale la pena intentarlo, nada más ha resultado hasta ahora. Fue alrededor de finales de mayo, principios de junio, que me contacté con el oficial y le dije, ¿me podría enviar un correo electrónico con todos los boletines? Ese oficial lo hizo y desde ahí comencé a trabajar en septiembre de 2007 y continué hasta marzo de 2008. Meisner revisa cuidadosamente los documentos cuando de repente un incidente llama su atención. Sucedió solo 6 semanas después del asesinato de Joel. En el boletín de salud mental de marzo de 2008 había un informe acerca de un hombre que tenía 20 años y que tuvo un incidente con su compañero de habitación donde él lo atacó. ¡No me toques! Mayo del 2008, Madison, Wisconsin. La brutal muerte a puñaladas del vendedor de 31 años, Joel Marino, tiene alarmada a la ciudad y desconcertada a la policía. Hay muestras de ADN de quien creen que es el asesino, pero a nadie que coincida con ellas. Recuerdo que me sentí frustrado porque yo creía que si esa persona no era el típico delincuente habitual y cometió ese acto violento, posiblemente no sería capaz de llevar el mismo estilo de vida que llevaba antes de que eso ocurriera y alguien lo reconocería. Mientras tanto, el detective Matthew Meisner pareciera tener algo. Un informe de un incidente que involucra a Adam Peterson de 20 años. En marzo de 2008, Eric, el hermano gemelo de Adam, había llamado a la policía preocupado por el errático comportamiento de Adam. ¡Te dije que no! ¡Por favor! Él tuvo un incidente con su compañero de habitación, donde él lo atacó violentamente y sin ningún sentido. Así que llamaron al departamento de policía de Madison. El hermano dijo que al parecer su hermano estaba consumiendo drogas y que este comenzó a aislarse y a actuar de una forma violenta. El informe indica que el oficial llamó a los padres de Adam y los convenció de que su hijo necesitaba ayuda. Una semana después, ellos lo fueron a buscar a Madison y lo llevaron a su casa en la pequeña ciudad de Stillwater, Minnesota. Y hay algo más. Adam se parece al joven del retrato de la policía. Su nombre fue agregado a la lista debido a ese contacto porque coincidía con la descripción y porque
fue dentro del periodo de tiempo de todo esto. De hecho, Adam Peterson llega rápidamente al comienzo de la lista y los detectives deciden visitarlo. Hablamos con su hermano, quien dijo que él había regresado a Minnesota y que no había vuelto a Madison. Y le dije quién era yo, porque queríamos hablar con Adam. Le di mi tarjeta con mi número de teléfono y le pedí que Adam me llamara. Gracias. Más tarde, Adam Peterson llamó y le dije, te estoy llamando porque tu nombre está incluido en una lista. Le pregunté si estaba de acuerdo en darnos una muestra de ADN y él accedió a hacerlo. El detective Meisner se pone en contacto con la policía de Stillwater, Minnesota, y se encarga de que un investigador tome una muestra de ADN de Peterson esa misma tarde, pero el plan pronto se desmorona. Recibí una llamada al día siguiente del detective diciendo que Adam Peterson lo había llamado para decirle que ya no cooperaría en este caso. Ahora los investigadores analizan detenidamente a Adam Peterson. Los amigos dicen que se retiró de la Universidad de Wisconsin durante el primer semestre de su primer año y comenzó a experimentar con drogas duras. Si Peterson no quiere dar su ADN voluntariamente, los detectives necesitarán una orden de registro para obligarlo a cumplir. Coincidir con la descripción física era información suficiente para que un juez dictaminara que había una causa probable para creer que él tal vez era el responsable de esto y nos otorgó una orden de registro de su ADN.